Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta semana con novedades en materia económica. Sabemos que desde la semana pasada, incluso lo veníamos hablando en programas previos, había un mercado cambiario bastante volátil. Veíamos algunas variables, como es el caso del dólar blue, dólar marginal, dólar contado con liquidación, dólar MEP, dólar bolsa, que se estaban moviendo con tendencia alcista, y esto preocupaba a las autoridades nacionales. Tal es así que cuando veíamos días atrás que mientras Argentina jugaba, futbolísticamente hablando, la final de la Copa América con Brasil, el Banco Central tomó una nueva medida puntual y específicamente con respecto al mercado cambiario. En este caso, una nueva resolución, una nueva regulación, un nuevo cepo le llaman algunos, a lo que se conoce como el contado con liquidación, también algo del dólar MEP o dólar bolsa, teniendo en cuenta que era un mercado completamente libre. Y a partir de ahora, el Banco Central lo que dispone es un cupo máximo de compras semanales para transar en ese mercado, con lo cual es una regulación extra, y eso llevó a que en los primeros días de la semana tuviéramos una presión adicional en el blue automáticamente, y que llegó a rozar los 180 pesos y más intervención por parte de las autoridades nacionales. Vamos a seguir viendo esta volatilidad seguramente hasta las elecciones, y en momentos donde la incertidumbre preelectoral genera que estos mercados estén bastante más activos. Incluso vimos que el riesgo país subió, y evidentemente no son buenas noticias para la Argentina, y mucho más en estos momentos donde incluso el ministro Guzmán está analizando la letra chica de un potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero esto es un tema de todas las semanas. En la jornada de hoy, como siempre hacemos, tenemos un entrevistado del día. En este caso, vamos a hablar específicamente de algo que nos toca muy de cerca, porque hablamos de algo relacionado con la Universidad Nacional de Cuyo. En la jornada de hoy estamos en comunicación con María Luz Marín, coordinadora académica del Observatorio Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, María Luz. Muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes. Bueno, recién ha sido una breve introducción de la función que tenés específicamente dentro de este observatorio industrial, pero me gustaría que nos comentaras un poquito cuál es la función, cuándo surgió, en qué está trabajando este observatorio hoy en día y con quiénes particularmente. Perfecto. El Observatorio Industrial Mendoza nace en el año 2018 y comienza sus primeros pasos en el 2019. A fin del 2019 se lanza la primera encuesta. Sobre todo, querer decirles que el observatorio nace del seno de la alianza, por un lado, la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Relaciones de Extensión y Vinculación. Por otro lado, por la parte del gobierno, a través de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. Y por otro lado, a través de la UIM, la Unión Industrial de Mendoza. Ese es el objeto de reunirnos, con el objeto de dar soluciones a las distintas problemáticas que tiene la industria mendocina. Por lo tanto, como les dije recién, la primera encuesta se comenzó a final de 2019, todavía no tenemos los primeros resultados. Ha sido una encuesta estructural donde se han relevado diferentes datos económicos de más de 350 empresas industriales de Mendoza. En segundo lugar, a través de un pedido que hizo el clúster audiovisual el año pasado, nos solicitaron poder llevar a cabo un estudio donde analizáramos las distintas herramientas de financiación que tienen las empresas de industria creativa o economía naranja, como más adelante les explicaré conceptualmente. Ha tenido un impacto muy importante, ha sido presentado tanto en la Universidad Nacional de Cuyo como en diferentes medios, y porque podemos realmente analizar los distintos conceptos y cómo podemos avanzar en términos de financiación con respecto a esta industria.
El sector Y industrial, actualmente, ¿cómo lo vio el sector industrial a esto? ¿Lo vio como una buena medida? ¿No había algo así en el mercado? ¿Colmó sus expectativas? sí, ha tenido realmente una expectativa muy importante, han estado muy agradecidos desde el clúster audiovisual, a través de Film Andes, donde hasta el momento no se había llevado a cabo un análisis profundo de lo que era la economía creativa, un relevamiento integral, completo, de cómo se lleva en Europa, haciendo una comparación de cómo se lleva en Latinoamérica hasta llegar a Argentina. Y tenemos muchas cosas por avanzar, por adelantar, poder medir esta economía a través de la cuenta satélite, que si bien a nivel nacional está, a nivel Mendoza todavía no se ha llevado a cabo. O sea que tenemos muchas cosas para poder avanzar y trabajar. Hará unos 15, 20 días se ha lanzado, nosotros estamos transitando en la Universidad Nacional de Cuyo, porque a su vez yo trabajo en el área de planificación, seguimiento y evaluación del rectorado, que estamos llevando a cabo el nuevo Plan Estratégico 2030. Entonces se ha lanzado una encuesta de expectativas que por un lado tiene ciertas preguntas para analizar las expectativas que tiene el sector industrial, pero por otro lado, cuál es la visión que tiene de la Universidad de Cuyo del futuro, de aquí a 10 años, y qué necesita el medio socioproductivo de la universidad. Por lo tanto, el objetivo que tiene es poder analizar las distintas políticas que puede llevar a cabo, por un lado, la universidad, por el otro lado, el gobierno, y por otro lado, el sector industrial para poder avanzar. Es sumamente interesante el hecho de que nos estás contando la interacción que hay entre el sector productivo, el sector industrial, en este caso de nuestra provincia, y la función, el rol que está cumpliendo desde este punto de vista la Universidad Nacional de Cuyo, el rol fundamental que está cumpliendo para con la sociedad, interactuando también con el Estado provincial. Es un triángulo sumamente fundamental para la actividad económica en general. Y como bien lo mencionabas hace un momento, analizando lo que viene, el futuro, tanto en el rol de la Universidad Nacional de Cuyo como en el rol socioproductivo que tiene nuestra provincia hacia mediano y largo plazo. Y habías mencionado algo de la economía naranja. Vamos a dejarlo pendiente para el segundo bloque. Vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a meter un poquito de lleno en eso que me gustaría que nos contaras. Perfecto. Continuamos en Chat Económico por Señalú, conversando sobre el Observatorio Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, y había quedado una pregunta pendiente para María Luz que tenía que ver con la economía naranja. Dejó trascender en la primera parte del programa algo sobre la economía naranja, que no todos están familiarizados con este término, sí con la economía, pero no con la economía naranja. Nos gustaría que María Luz, por favor, si nos podés explicar a qué se refiere la economía naranja. Muy bien. Siguiendo un poco con esta entrevista donde hemos hecho un estudio sobre una visión general de lo que es la economía naranja, voy a tomar un concepto de John Hopkins en el 2001, donde nos dice que el conjunto de actividades que de manera ordenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios, estar basado en la propiedad intelectual. Lo importante de esta economía es que, en primer lugar, ¿qué es lo que está generando? Por un lado, genera valor y riqueza, por otro lado, genera empleo, y uno de los temas muy importantes que especialmente se da en Latinoamérica es que genera impacto social. Este concepto de economía creativa o economía naranja es bastante nuevo y cada país lo ha ido reformando y va adoptándose distintas actividades donde principalmente está compuesto por todas las actividades tradicionales y artísticas, como son las artes visuales y escénicas, que es la que han tenido mayor desarrollo. Por otro lado, tenemos todo lo que es la industria cultural, a través de lo que es artesanía, editorial, audiovisual, iconográfica, que en todo este conjunto es el que se denomina economía cultural.
En realidad este es un concepto llevado a cabo por unos autores, Buitrago y Duque. Se anexaron otros conceptos de la industria creativa, como son las creaciones a través del diseño, a través de las artes gráficas, la joyería, software, videojuegos, publicidad y moda. Y en el último tiempo se han anexado todo lo que es actividades de apoyo creativa, como el diseño de producto, el diseño de empaque y marketing. Cada país lo va a ir desarrollando poco a poco y vamos a ir creciendo. En un estudio que se realizó acá en Mendoza en el 2015 a los empresarios, en realidad les preguntamos cuáles consideraban ellos que eran las 10 habilidades más necesarias para el trabajo, y dentro de ese ranking habían colocado la creatividad como la número 10, como la última habilidad necesaria. Y cuando preguntamos qué pensaban ellos de forma prospectiva al 2020, resulta que consideraban que ya la habían colocado en tercer lugar, o sea que la creatividad tan necesaria para esta economía se comenzó a ver como algo importante. En cuanto a números que son muy contundentes, sacados de un estudio del BID, nos establece que esta economía naranja genera 547 mil millones de dólares y 29,5 millones de empleo. Y si hacemos una comparación con Latinoamérica, esta misma industria genera 275 mil millones de dólares con 1,9 millones de empleos. Esto es lo que nos hace ver la importancia que tiene esta economía. Resulta que en uno de los estudios hicieron una comparación de la industria automotriz con la industria naranja y pudimos observar que, por ejemplo, Japón generaba en cuanto a puestos de trabajo 5,5 millones de empleo, Estados Unidos 7,25 y la Unión Europea 12 millones. Y en forma, si contrastamos la suma de todos estos puestos de trabajo, no alcanzaban a lo que genera la economía naranja a nivel mundial, que eran los 29,5 millones de empleos. Con esto podemos analizar, y a nivel de panorama global de la producción, es que está ocupando un lugar muy importante que a nivel latinoamericano representa cerca del 5% del PIB, y que hay en algunos países europeos, como por ejemplo el Reino Unido, que llega a alcanzar el 7%. Ya vamos a analizar a modo de ejemplo algunos casos de los países europeos y vemos cuáles son las medidas que han tenido en cuenta para llevarlo a cabo. Al llevar a cabo todo este análisis, lo que pudimos observar, estamos todos en lo que es Europa, que hay ciertos factores dicotómicos entre la mirada que tiene la industria creativa hacia el mercado financiero y la mirada del mercado financiero hacia la industria. Lo que podemos observar que la industria creativa en términos generales tenía bastante miedo, que hay un cierto cortocircuito cultural y lingüístico y que tienen la percepción de no ser entendidos. Y cuando analizamos el mercado financiero, lo que pudimos ver es que a ellos, por un lado, les cuesta porque no ven una evaluación objetiva en los que son los proyectos culturales y audiovisuales, no tienen una estructura organizativa definida, les falta lo que se llaman planes de negocio y no pueden determinar el impacto económico-social. Entonces, esa hace que entre ellos a veces no puedan entenderse. Entonces, ¿qué vimos? Que la gran financiación que Europa está dando en este momento a la economía creativa un poco se lleva, por un lado, a la preparación de estos planes de negocio y por otro lado, a todo lo que es la parte de formación de empresas, a lo que es también la parte técnica, todo el desarrollo técnico. Entonces, lo que pudimos observar, si ya realmente implementamos un nuevo método, un nuevo modelo de calificación de estos proyectos, si realmente establecemos instrumentos financieros que puedan reducir esa exposición al riesgo, si podemos determinar, qué sé yo, criterios administrativos y de gestión de operaciones que hacen ser más objetiva esa actividad, que si se crea, por ejemplo, una plataforma financiera que genera un ecosistema específico para esta industria, si empezamos a desarrollar un marco regulatorio de medidas públicas para ayudar a esta industria, y trabajamos de común acuerdo estas tres dimensiones, la industria, el mercado financiero y el Estado,
vemos que este modelo realmente va a funcionar y va a dar un gran crecimiento a esta economía. En términos generales, y a modo de ejemplo, podemos ver cómo Francia es uno de los países donde lo más importante para ellos como mecanismo de ayuda está en la parte de subvenciones por parte del Estado y tiene muy buenos resultados. Sin embargo, por ejemplo, el Reino Unido prácticamente no tiene subvenciones, pero tiene un buen plan de desgravación fiscal y también tiene muy buenos resultados. Acordamos que recién vimos que están cerca del 7% del PIB. Y existe España, por ejemplo, que es bastante similar en cuanto a las fuentes de financiación con Argentina, que tienen muy determinado todo lo que es la financiación directa, indirecta, tanto pública o privada, que han dado también muy buenos resultados. Recién mencionabas el comparativo entre los distintos países y dejaste por ahí trascender un poquito a la Argentina. Antes de entrar en el tercer bloque, me gustaría que nos comentaras esos comparativos entre los países europeos y cómo están analizando esta situación y por ahí también en dónde estaría ubicada la Argentina y particularmente Mendoza. Pero hacemos un breve corte y continuamos en Chat Económico. Perfecto. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y recién María Luz nos estaba comentando qué es lo que estaba sucediendo en otros países, principalmente en países europeos, con esta economía nueva, esta economía naranja. Y la pregunta había quedado pendiente, ¿cómo estaba ubicada la Argentina y Mendoza en este contexto? Bueno, en primer lugar, antes de saltar a la Argentina, quiero contextualizar lo que es la industria creativa en Iberoamérica, como país que forma parte de esta Iberoamérica, ¿no? Al ser nosotros un fruto de mestizaje y un crisol de culturas, eso nos da un enriquecimiento especial que es muy valorado por el mundo. Y un análisis que hicimos, que más del 70% de las personas beneficiarias de esta cooperación cultural iberoamericana justamente son jóvenes. Por lo tanto, es el medio ideal para lograr profesionalizar este talento. Lo que sí pudimos observar como algo característico y diferenciador entre Europa y los distintos proyectos llevados a cabo en Latinoamérica es que sí provoca mayor empleo, mayor crecimiento productivo, que tiene en cuenta este cambio de paradigma de la industrialización a la economía del conocimiento, pero los proyectos llevados a cabo en Latinoamérica tienen un fuerte impacto social que no se da en Europa. Una de las contribuciones más importantes al cambio de la industria cultural y creativa en Iberoamérica fue la creación de una cátedra iberoamericana de industrias culturales llevada a cabo por el doctor Alejandro Roemer, empresario argentino, que a través de la UNESCO y la ONU y con sus relaciones, lo que hizo a través de la Universidad Miguel Hernández en Alicante, fue crear una red común donde la creatividad era la divisa que permitía motorizar esta economía creativa en Latinoamérica. Por lo tanto, al hacer un análisis de los distintos países, vimos que en términos de financiación, había algunos países latinoamericanos que llevaban a cabo más todos los que eran incentivos o de forma privada o a través de subvenciones. En realidad dejamos a la Argentina para el final como un caso especial. Sí, lo que podemos ver, que es algo muy importante, que estamos transitando el 2021, es el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible, manifiesto que hizo la ONU en el 2019. De verdad llevamos desde el 1991, que se crea el primer programa de media denominado, que es para ayudar a todos los proyectos europeos. Tuvo tal éxito que se crea años más tarde el programa Ibermedia para ayudar a los países iberoamericanos, y año a año hubieron distintas declaraciones universales de la UNESCO dando la importancia que tiene la cultura como un elemento básico para la cohesión y la inclusión social y encuentro de las comunidades. En el año 2013 se hace un programa muy importante del BID que se llama Idear Soluciones para Mejorar Vidas, donde fueron más de 50 proyectos donde Argentina participó en 5 de ellos, y ahí es donde se crea la cuenta satélite de la cultura para poder medir esta economía en distintos países.
Por lo tanto, cuando llegamos a Argentina, vemos que tenemos una estructura muy fuerte a nivel institucional, ya que tenemos un Ministerio de Cultura, una Subsecretaría de Industrias Creativas y una Dirección Nacional de Industrias Creativas. Todo esto se debe a que tenemos un marco legal fuerte en cuanto a la parte cinematográfica, editorial y la música, porque estamos sólidamente representados tanto a nivel sindical como empresarial y porque se ha generado en nuestro país una alta formación artística y técnica. En cuanto a datos duros dados en el año 2015, según la CEPAL, generaban cerca de 250.000 empleos y en el 2016 generaba esta economía dentro de la nación, un 2,5 ocupaba el sector cultural. En cuanto a las fuentes de financiamiento, tenemos una clasificación bastante similar en cuanto a incentivos directos a la producción, indirectos o diversos incentivos como España. Lo que sí podemos ver que algo que es fundamental es fortalecer espacios de trabajo donde trabajen en conjunto el sector público, el sector privado, donde debemos incorporar a la universidad, como es el caso de este observatorio, para poder construir políticas y planes estratégicos de forma consensuada. Si llegamos a Mendoza, podemos analizar que la bibliografía quedó a nivel nacional. En este estudio no se hizo un estudio profundo de lo que era Mendoza, para encontrar bastantes datos. Por eso es uno de los desafíos más importantes que tiene justamente llevar a cabo acá en Mendoza, es la creación de la cuenta satélite para poder medir la cantidad de empresarios en distintos sectores y ver cuánto contribuye a toda la economía mendocina y esa economía mendocina cómo contribuye a la nación. Y sobre todo, siendo Mendoza una ciudad de turismo, en uno de los estudios que se llevaron a cabo en Francia, pudieron determinar que por cada euro invertido, dado por el Estado, para poder llevar a cabo proyectos en la industria creativa, generaba en ese momento, en ese estudio, 6,62 euros en cuanto a términos de pagos de salarios, remuneraciones, distintos llevados a la industria creativa. Pero más un euro adicional generaba en el tema turístico. Por lo tanto, creo que una de las cosas importantes es poder vincular la industria creativa de Mendoza con el turismo y así afianzar esta cultura. Sumamente interesante lo que nos venís comentando con respecto al observatorio de la Universidad Nacional de Cuyo, este observatorio industrial. ¿Cómo nos has explicado el tema de esta economía nueva, que tampoco es tan nueva y que es la economía del futuro, la economía creativa, la economía naranja? Y fundamentalmente la claridad con que nos ubicaste tanto a nivel internacional, nacional y fundamentalmente provincial. De más está decir que interesantísimo la participación de la Universidad Nacional de Cuyo en todo esto con el sector estatal, con el sector empresario, con el sector industrial, con el sector productivo, generando ese engranaje que muchas veces en cualquier economía del mundo hace falta. Te agradecemos la participación en Chat Económico, seguramente más adelante vamos a seguir conversando, pero desde ya un placer haberte entrevistado en el día de la fecha. Muchas gracias a ustedes, el placer ha sido mío. Hablábamos con María Luz Marín, coordinadora del Observatorio Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, donde nos hacía mención a esta economía nueva. Muchos no conocen la economía naranja, la economía creativa, pero como bien lo mencionaba, viene ganando terreno de una manera bastante importante. No solo en la Argentina, no solo en Mendoza, sino también a nivel internacional. Es la economía del futuro, dicen muchos, pero el futuro cada vez está más cerca. Y como todos también dicen, la pandemia adelantó los tiempos. Esto ha sido todo por hoy, una nueva edición de Chat Económico. Nos vemos la semana que viene.